Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a empezar el día de hoy con un tema llamado ecología, ¿ok? Que pertenece pues al curso de geografía. En este momento vamos a explicar la etimología de esta palabra, porque si tú te habrás dado cuenta, esta palabra ecología tiene los sufijos griegos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de etimología, hablamos del origen de la palabra específicamente. Este, esta palabra está compuesto de dos términos o dos sufijos griegos. El primero es oikos, ¿bien? Y el segundo es logos. La palabra oikos en nuestro idioma, ¿bien? Significa casa, ¿bien? De esa misma palabra proviene la palabra economía, oikosnomía, ¿ok? Entonces, y la palabra logos, ¿bien? Logos es estudio. Entonces, podemos decir que es el estudio de la casa, en ese específicamente estudio de la casa que viene a ser, pues, ¿cuál es nuestra casa? Es nuestro medio ambiente, ¿no? El lugar donde nosotros vivimos. Estamos en un sitio, en un lugar en un ambiente en la que nosotros convivimos, interactuamos con por ejemplo, nosotros estamos en un lugar donde hay pasto, árboles, donde hay cerros, nubes, ¿no? Donde el ser humano tiene que construir puentes para cruzar un río, bien, y así vamos explicando más o menos qué es el medio ambiente, ¿no? Entonces, la palabra ecología tiene que ver con este individuo y con su medio ambiente. Este individuo con su medio ambiente. Bien, ahora, ¿qué relación tenemos? Una relación es una interacción específicamente, ¿no? Una interacción o una interrelación. Estamos relacionados tanto como el medio ambiente con el individuo. Entonces, el concepto sería, bien, sería la ecología es el estudio de la interrelación del individuo con su medio ambiente. Cómo se relaciona este individuo, ¿no? Este, necesitamos tener este tipo de estudio. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre está en constante cambio o evolución, va creando nuevas cosas, va modificando el relieve, va creando nuevas estructuras, ¿no? Va creando, por ejemplo, instrumentos que pueden medir la velocidad del viento, que pueden medir la presión atmosférica, que pueden medir la humedad. Entonces, ¿y por qué se crea esto? Porque nosotros estamos relacionados necesariamente con nuestro medio ambiente. Bien, a este lugar en donde se genera esta interrelación se le llama ecosistema. Bien, y este ecosistema tiene varios factores, o sea, factores son qué es lo que origina este ecosistema. Tenemos dos factores específicamente. El primer factor es el factor biótico, bien, y el segundo factor es el factor abiótico. En el factor biótico está compuesto por los seres vivos, nosotros, tú, animales, plantas, todo lo que tiene vida en el medio ambiente está dentro del factor biótico, ¿bien? Y del factor abiótico, el sufijo a significa sin, o sea, sin vida, ¿bien? Aquí están los factores físicos y químicos, ¿bien? Que van a generar el desarrollo de los seres vivos. Ojo, factores físicos y químicos. ¿Qué significa físicos y químicos? Como por ejemplo, la lluvia es un factor físico, también los relámpagos son un factor químico, la meteorización de las rocas es un factor químico, ¿bien? Entonces, que esto va a generar el desarrollo de los seres vivos. Entonces tenemos el ecosistema es la relación que existe, bien, la ecología es la relación que existe entre el individuo y su medio ambiente. Bien, todo esto se va a relacionar o se va a desarrollar dentro de un ecosistema. Este ecosistema tiene dos factores, el factor biótico y el factor abiótico. Bien, ahora que ya hemos hablado de estos factores bióticos y abióticos, vamos a pasar a un tema que tiene que ver con la ecología, el cuidado o el estudio del cuidado del medio ambiente, ¿no? Nosotros debemos cuidar nuestro ambiente en el que vivimos, no debemos tirar la basura al suelo, no debemos contaminar, pues utilizar esos aerosoles que son muy contaminantes y que generan un gran agujero que contribuyen
del debilitamiento de la capa de ozono. Bien, ahora, el alumno, nos dicen los estudios que el 30% del medio ambiente o el 30% de la capa de ozono se ha regenerado. Bien, la contaminación ha disminuido en un 30%. ¿Por qué razón? Por esta situación de la pandemia y del encierro que hemos tenido y que aún seguimos teniendo en algunos lugares del mundo, bien, donde paró la industria, paró la contaminación, el medio ambiente se ha regenerado, naturalmente se ha regenerado, ¿ok? ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Es un cambio. Aquí te he puesto unas letras, un cambio físico, químico y biológico. Y este cambio, ¿en dónde se da? Este cambio físico, químico, biológico se da en el ambiente. Este ambiente puede ser el relieve, ¿no? El lugar donde nosotros vivimos, las montañas, las rocas, el pasto, las tierras, tipos de arena, tipos de tierras, tipos de plantas, etc. Entonces, es un cambio físico, químico y biológico del medio ambiente del relieve que afecta negativamente al hombre. ¿De qué manera afecta negativamente? A su calidad de vida. Y en la calidad de vida podemos hablar nosotros ¿sobre qué? Sobre su salud, ¿no? Entonces, la contaminación afecta, es un cambio que se da en el medio ambiente y que afecta a la salud, a la calidad de vida del ser humano en la que vive. Bien, ahora veamos aquí los tipos de contaminación. Tenemos contaminación en el aire, tenemos contaminación en el agua, contaminación en el suelo, también tenemos la contaminación acústica, la contaminación visual, la contaminación lumínica. Bien, estos tipos de contaminación no solamente estamos hablando de la contaminación del aire, estamos hablando de diferentes tipos de contaminación. Ahora, nosotros sabemos que el aire es un compuesto de gases, ¿bien? Donde el gas más abundante es el nitrógeno y el gas menos abundante, o el segundo más abundante, es el oxígeno, ¿bien? Ahora, cuando hablamos aquí de emisiones que se dan en el aire y que genera la contaminación del aire, emisiones significa cuando algo sale a la superficie, algo se eleva a la superficie. ¿Y qué cosa es lo que sale? ¿Qué agente contaminante se expande en el aire? A eso le llamamos emisiones. Estas emisiones pueden ser naturales y pueden ser humanas. ¿Qué emisión puede ser natural? Por ejemplo, el metano que sale del regurgiteo de las vacas cuando comen su pasto, ¿no? Comen sus plantas, el pasto, su alimento. Bien, el erupto de la vaca al momento de alimentarse es metano. Y ese metano sube al medio ambiente específicamente y contamina muchísimo, ¿no? En la parte natural también está el CO2, el dióxido de carbono, que este gas se da por la descomposición de las materias orgánicas, ¿no? ¿Que es natural? Sí, es natural, es algo natural que hay en el medio ambiente y que por su proceso natural también se disipa con facilidad. Y también tenemos las emisiones humanas, ¿no? Producidas por las industrias, por la quema de gases, la quema de carbón, la quema del petróleo, por los hidrocarburos, etcétera, ¿no? Específicamente tenemos un gas que es el monóxido de carbono. Bien, entonces estas emisiones naturales y humanas son las que van contaminando el aire. Bien, ahora esto tiene una consecuencia muy perjudicial para el ser humano, para todos nosotros. Bien, esto puede ocasionar incluso problemas de salud, problemas respiratorios, problemas alérgicos, asma, bronquitis, etc. Ahora vamos a hablar del calentamiento global, que es un problema de contaminación del medio ambiente, ¿no? ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global no es más que la subida de temperatura promedio. Bien, la temperatura promedio se está elevando a 2 a 3 grados y eso es perjudicial porque si hay mayor calor en el medio ambiente, los lugares que nos abastecen de agua que se encuentran en los nevados o en los grandes glaciares se van a derretir con mayor facilidad. Bien, se van a derretir con mayor facilidad.
Entonces, tenemos aquí que el calentamiento global es el aumento de la temperatura. ¿Y qué ocasiona que este aumento promedio de la temperatura se haya generado? Ha sido ocasionado por el efecto invernadero. Bien, el efecto invernadero ha dado origen al calentamiento global y este calentamiento global hace pues que haya un desequilibrio en el clima, un desequilibrio en las estaciones. Empieza a llover donde antes no llovía, empieza a hacer frío donde hacía antes calor. Por esto se está dando este desequilibrio, ¿no? Entonces, el efecto invernadero aquí te lo explico en un gráfico. Acá tú ves el sol, bien brillante, ¿cierto? Brillante, ¿no? Pero bueno, es el foco que alumbra, pero justo ha coincidido con el sol que he dibujado acá. Este sol va a reflejar sus rayos, bien, los rayos solares al relieve, a la superficie terrestre, ¿ok? Y acá ves unas nubecitas. Cuando el sol y sus rayos, bien, han sido filtrados, por ejemplo, la capa de ozono filtra los rayos ultravioletas, pero pasa la radiación y la insolación, llega aquí a la superficie terrestre, bien, y estos rayos van a rebotar. Lo natural es que estos rayos, al rebotar sobre la superficie, suban hacia el exterior y se disipen, ¿ok? Pero se van a quedar unos pocos, se va a quedar un poco de calor, de temperatura. Entonces esto es algo natural, sube y se va a quedar unos cuantos, bien, se va a quedar atrapado por estos gases que están ahí, que es el dióxido de carbono, pero que esté en su estado natural, es atrapado y va a darle temperatura al medio ambiente, bien. Pero ¿qué pasa cuando este ciclo se rompe y aparecen no estos gases, bien, estos gases, sino aparecen en mayor cantidad, en mayor condensación, producidos por la quema de hidrocarburos, por las industrias, etcétera? Entonces, estos gases se almacenan aquí, ¿ok? Esto ya no es natural, es antinatural. Se han aglomerado, se han condensado. ¿Por qué? Por nosotros los seres humanos que, bueno, los seres humanos que han generado pues la subida de estos gases quedando condensados y atrapados aquí. Y cuando estos rayos tienen que salir, se quedan atrapados, generando el aumento de la temperatura. A este aumento de la temperatura se le llama efecto invernadero, porque al almacenarse calor ahí, hace que la temperatura promedio suba y los grandes bloques de hielo que se encuentran en los polos, bien norte y sur, empiezan a derretirse en mayor cantidad y generando una mayor evaporación en todo el mundo, en todas las aguas oceánicas, y esto genera pues un cambio en el medio ambiente, un cambio en el clima, ¿no? Acá tenemos la capa de ozono. Esta es una capa que es muy importantísima porque es una especie de parachoques o para rayos, se le puede llamar así, que bloquea los rayos ultravioletas e impide que lleguen a la superficie, ¿no? ¿Y quiénes son los que están en la superficie? Bueno, estamos nosotros. Si nosotros estamos muy expuestos a los rayos ultravioletas durante mucho tiempo, vamos a tener problemas de inflamación o enrojecimiento de la piel y con el tiempo va a llevar a problemas infecciosos de la piel, como por ejemplo uno que es muy grande, que es la aparición del cáncer a la piel, producto de estos rayos ultravioletas. Por eso esta capa es muy importante. ¿Para qué? Para poder protegernos a nosotros. Pero ¿qué pasa? Esta capa tiene unos debilitadores que son unos gases que son producidos por nosotros. Estos gases se les llaman las CFC, también llamado gases de tipo clorofluorocarbonados, clorofluorocarbonados, así se les llama a estos gases, los gases que rompen, rompen la capa de ozono. Voy a regresar aquí para darle este dato importante. El gas invernadero, bien, el gas más importante, el que produce el efecto invernadero, es el CO2, es el dióxido de carbono. Bien, tengan en cuenta este dato. Volvemos aquí a la capa de ozono. Esta ruptura de la capa de ozono se da por estos gases clorofluorocarbonados, llamados CFC. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, han visto esta parte de la lluvia ácida. Esta lluvia ácida se da por la condensación de los gases que contaminantes se han condensado tanto que empieza a caer en forma de lluvia.
A ese tipo de lluvia, producto de estos gases contaminantes, se les llama la lluvia ácida. Bien, va a quemar las plantas, las hojas de las plantas. Si cae en la piel, te va a enrojecer la piel. Es muy nocivo y muy dañino para la salud. Pero estas circunstancias han aparecido. ¿Por qué? Porque los seres humanos no controlan esos gases, generando una contaminación terrible, ¿no? Acá tenemos la contaminación en el agua, puede ser, por ejemplo, de forma natural. Lo que la naturaleza tiene se contamina, pero se regenera. Se contamina, se regenera. Térmicas, aguas negras. Las aguas negras son aguas que vienen de los desechos de los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, las aguas de los alcantarillados, las aguas hervidas que se depositan ¿en dónde? Se depositan en los mares. Bien, ahí tenemos vertederos. ¿Dónde crees que van el agua y el desagüe que utilizas tú? ¿Dónde crees que se deposita? Se deposita en las aguas del mar. Esas son aguas negras, ¿no? Las aguas industriales que, bueno, provienen, pues, por ejemplo, de la minería. La minería es un tipo de industria que contamina el agua, tanto también como el suelo, como el relieve. Bien, por ejemplo, el suelo se puede contaminar por los pesticidas, los insecticidas, ¿no? Se puede contaminar por los derrames de petróleo, derrames de algún químico, los desechos de la minería, por ejemplo, también generan una contaminación al suelo. Cuando se genera contaminación en el suelo ya no puede producir nada, se vuelve árido, estéril, agreste, bien, producto de la contaminación. Y vamos a ver aquí la contaminación acústica. La contaminación acústica tiene que ver con la intensidad del ruido. La intensidad del ruido. La intensidad del ruido se mide en decibeles. Decibles, no decibles, no. Vamos a cambiar la palabra. Es decibeles, ¿ya? Decibeles. Así es. Se mide en decibeles. ¿Ok? 0 decibeles, no hay nada de sonido. Bien. Mínima intensidad. Y cuando llega a 120 decibeles, a este número se le llama umbral del dolor. Quiere decir que si tú tienes un sonido cerca a ti que llega a 120 decibeles, empiezas a sentir dolor en el oído. Eso es contaminación acústica. Y si es que pasa de los 120 hasta los 200 decibeles, o decibelios también le llaman, produce sordera. Así que ten mucho cuidado con los auriculares, con el volumen muy elevado. Estás dañando los tímpanos, estás dañando porque los decibeles que se generan por los auriculares a un exceso de volumen está generando entre los 120 y 130 decibelios o decibeles, que va a provocar poco a poco la sordera. Bien, entonces tenemos aquí la contaminación visual. ¿Quién no ha ido por el centro de Lima y regresa con un dolor de cabeza bárbaro, cierto? Aquellas personas que tienen una sensibilidad a los ojos, están mirando por todos lados, ven avisos publicitarios, ven luces por aquí, luces por allá, ven personas, movimiento, y tanto lo que tú observas, el movimiento, luces, colores y sonidos, va generando un estrés. A eso se le llama contaminación también visual, producto también de los paneles publicitarios de las empresas, ¿no? Contaminación lumínica, las luces de neón, las luces intensas. ¿Qué es contaminación lumínica? Es la luz que no se aprovecha para iluminar el suelo. O sea, solo necesitas luz para iluminar el suelo. Lo que exceda, eso va a producir contaminación lumínica. Muy bien, alumnos, hemos terminado el tema y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Saludos.